formar los precursores de oligodendrocitos y finalmente los oligodendrocitos. Si esta historia continúa, esta telenovela, lo siguiente sería la astrobiogénesis, y de aquí sería una interacción entre los genes NOD y NRG, positivamente o negativamente el VH y el LH. Si gana lo positivo, entonces se formarán los precursores de los astrocitos y los astrocitos. Según el libro, lo que él dice, las células que no han sido inducidas se quedan como células del péndulo. Pero esto solamente para tener un vistazo así aproximado de cómo son las interacciones. Acá lo estamos viendo en dos planos, pero en la realidad se genera en forma tridimensional y en una secuencia temporal exacta. Antes o después, cuando el sitio que no corresponde, no se realiza bien. De tal manera que podría explicar en parte la gran poda que existe de un orden de magnitud. Aquí vamos a ver cómo, fíjense ustedes, todas estas inductores ácido-retinoico, el factor de crecimiento del fibroblasto, la proteína morfogenética del hueso, el SHH, son jefes, el gen del tumor de Wilms, el NOT, el BNLH, todos estos van a actuar en el tiempo y en el espacio en una secuencia precisa para formar la clase de neurona específica. De tal manera que aquellos charlatanes y estafadores que dicen de que dominan plenamente lo que son las células madres, yo me pregunto, ¿cómo pueden ellos llegar a una precisión para la formación y la transformación de una célula madre en una neurona específica? La verdad no me lo explico. Yo no sé cómo ellos pueden hacer esto, pero bueno, toda la vida han vendido grasa de culebra. Por lo tanto, a nivel internacional, el tratamiento con células madre todavía está muchas veces en etapa experimental, pero acá ya lo están usando, pero a nivel mundial es experimental. A nivel nacional ya es una práctica que se realiza sin ningún cuidado. La tercera parte de la charla vamos a hablar sobre la formación de las vesículas encefálicas. Esta es una de las partes más simples que hay. Lo primero que se forma a nivel de la semana 3 es la formación de 3 vesículas primordiales, y ya existe un curvamiento del feto para formar el sistema nervioso a manera de bastón. En la parte más rostral tenemos el prosencéfalo, seguido hacia atrás por el mesencéfalo y más posteriormente el rombencéfalo. Este es un corte. Igual vamos a ver las 3 vesículas primordiales. Como pueden ver, el neurotubo todavía tiene mucho espacio para que crezca y siga proliferando. El prosencéfalo, también llamado cerebro anterior, el mesencéfalo, cerebro medio, y el rombencéfalo, también llamado cerebro posterior. Estos términos quedan, de tal manera que en los libros de embriología, libros de neuroanatomía se siguen mencionando, ¿okay? Pero recuerden bien, porque con esto ya no se pierde. Pasado 2 semanas, en la 5ª semana, las 3 vesículas se transforman en 5. 3 semanas, 3 vesículas, 5 semanas, 5 vesículas. De tal manera que el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo queda como tal en nombre, pero se sigue diferenciando. Y el rombencéfalo se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. De tal manera que se forman las 5 vesículas del sistema de encéfalo en sí. Como podemos ver, en el interior de ellas hay unas cavidades, de tal manera que cada una de estas vesículas va a tener su cavidad propia. El telencéfalo tendrá los ventrículos laterales.
El diencéfalo tendrá el tercer ventrículo. El mesencéfalo tendrá el acueducto de Silvio o acueducto cerebral. El rombencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo tendrá el cuarto ventrículo. Y la médula espinal tendrá el conducto central del epéndice, con sus respectivas comunicaciones. Entonces acá vemos un embrión de 5 semanas con todas las estructuras que hemos visto y cómo de esta masa amorfa media horrorosa que estamos viendo acá se convierte en esta estructura maravillosa y majestuosa que estamos viendo ahí. ¿Cómo es esto? Podemos ver cómo el prosencéfalo se divide en telencéfalo, que formará el hemisferio cerebral. El prosencéfalo da origen al diencéfalo, que origina el diencéfalo como tal. La unión de telencéfalo y diencéfalo se conoce como cerebro. Así que hablar de encéfalo, hemisferio cerebral o cerebro son cosas diferentes. Unión de telencéfalo y diencéfalo, es decir, hemisferios cerebrales y diencéfalo, se llama cerebro. Posteriormente, tenemos acá estamos viendo que el diencéfalo puede dividirse en una parte dorsal y una parte ventral. El mesencéfalo queda con el mismo nombre, la parte superior del tronco cerebral. El rombencéfalo se divide en dos, se divide en metencéfalo, que se convierte en protuberancia, y además va a formar lo que es el cerebelo. Esto lo estamos viendo acá. El metencéfalo forma el cerebelo y forma la protuberancia. Y el rombencéfalo también forma el mielencéfalo, que va a formar el bulbo raquídeo. La unión de mesencéfalo, protuberancia y mesencéfalo, protuberancia y el bulbo se conoce como el tronco cerebral. Y la unión de los hemisferios cerebrales, diencéfalo, tronco y cerebelo, todo se conoce como encéfalo. De tal manera que los términos son diferentes. Además de estas subdivisiones fundamentales, que son 5 vesículas con todas las implicancias que hemos hablado, cada una de ellas también tiene subdivisiones. Por ejemplo, el rombencéfalo va a tener rombómeros, y los rombómeros van a estar distribuidos desde el rombómero 1 hasta el rombómero 8 que está acá. Cada uno de estos rombómeros va a tener una proliferación celular diferenciada, una motilidad celular diferenciada y una adhesión celular diferenciada, de tal manera que van a trabajar compartimentalmente cada una de ellas, y explica por qué la distribución de muchos de los núcleos de los nervios craneales y la emergencia aparente de estos mismos nervios. A nivel del prosencéfalo también hay subdivisiones que se denominan prosómeros, y tenemos los prosómeros desde el prosómero 1 al prosómero 6. Acá es más simple. Vamos a ver cómo el prosómero 1 al 3 forma el tálamo, y del prosómero 4 al 6 va a formar las diferentes otras estructuras diencefálicas y telencefálicas, como el hipotálamo, corteza cerebral, ganglios basales, vesículas ópticas, entre otros, ¿no? En la cuarta parte de la exposición vamos a hablar sobre lo que es la migración neuronal. Acá vamos a ver desde que se forma, apenas se forma el neuroblasto postmitótico, tiene que desplazarse desde la región ventricular hacia la zona que le corresponde genéticamente. Es decir, no puede irse a otra parte y no puede irse después, tiene que irse en ese momento. Ahora bien, esta migración es diferente si consideramos el sistema nervioso central. Aparentemente la distancia que existe entre la región ventricular y la región pial es relativamente corta, pero sin embargo se han hecho cálculos, y si tuviéramos la oportunidad de ver una
un neuroblasto postmitótico de tamaño de un ser humano o un neuroblasto humanoide, la distancia que tendría que recorrer son unos 300 a 500 metros aproximadamente al tamaño. Y estos 300 a 400 metros de recorrido tiene que hacerlo en un mar lleno de otras neuronas humanoides apretadas hasta el extremo, en plena proliferación. Entonces esto no es fácil, porque esta neurona que recibe forma tiene que llegar a su punto correspondiente. Si no llega ahí y llega a otra parte, la cosa no funciona bien, no se conecta bien, porque ya está genéticamente destinado a tener esa localización. En esa localización va a tener cierto tipo de conexiones y cierta función. Si está en otro lugar, la cosa no va bien. Entonces, si esto es así de complicado en el sistema nervioso central, imagínense ustedes cómo podría ser la migración de los neuroblastos de la cresta neural hacia los puntos finales. Es mucho más extenso, porque estas células tienen que viajar para formar los ganglios sensitivos, que están ya lejos, tienen que formar células de la médula suprarrenal, que está súper lejos, tienen que formar los ganglios autónomos, que están en toda la parte tóraco, abdomino, pélvica, y finalmente hasta se transforma en melanocitos, entre otras células más, en toda nuestra piel. Imagínense ustedes las distancias kilométricas que hay, ya no son cientos de metros, son kilómetros. Bueno, para todo ello existen dos formas de migración. Inicialmente, en la época del 60, por ejemplo, se pensaba, hasta antes de esa década, se pensaba de que cada uno de los segmentos de las vesículas, la migración se llevaba a cabo dentro de ella misma. Por ejemplo, si una neurona postmitótica nacía a nivel ventricular de la vesícula 1, que iba a formar los hemisferios cerebrales, se desplazaba dentro de su vesícula, y la que nacía en la vesícula 2, que iba a ser cualquier célula, se quedaba ahí. Sin embargo, en la década del 60 se encontró que células tenencefálicas migran hacia el pulvinar. El pulvinar es la parte posterior del tálamo óptico, es decir, del diencéfalo. Migran de una vesícula a otra. Inclusive, estudios posteriores, en la década del 80, células granulares del cerebelo, es decir, de la vesícula número 5, ya estamos hablando del rombencéfalo, para la protuberancia, vesícula 4. Vean ustedes, para estas células granulares cerebelosas viajan desde el mesencéfalo, es decir, de una vesícula a otra. Y esto complicó un poco más todo. Lo interesante es de que la migración se basa en dos tipos: la organización en capas, y la segunda es la organización en núcleos. Estamos hablando de la migración dentro del sistema nervioso central. La organización en capas lo tenemos acá: las 6 capas de la corteza cerebral, el neocórtex, y estas 3 capas del hipocampo, que es del arquicórtex, una corteza antigua. El otro ejemplo viene a ser las capas concéntricas que tienen los folículos, el superior especialmente, y las laminaciones de Repser que estamos viendo en la médula espinal. Bueno, todo este tipo de organización en capas interviene la célula estrella, que es la célula glial radial, que por una serie de regulaciones bioquímicas y expresión de receptores y neurotransmisores es de que las células pueden desplazarse hacia estos puntos. El otro tipo de migración en el sistema neurocentral es la organización en núcleos. En este caso, vamos a ver de que no interviene esta célula glial radial,
sino intervienen senderos químicos, de tal manera de que van a haber senderos químicos como los, a ver si de repente recuerdan un poco de literatura, el cuento de Hansel y Gretel, como las migajas de pan que dejaban para que ellos puedan retornar, Hansel y Gretel. Es algo así, son senderos químicos en el cual las células viajan de un lado a otro. Por ejemplo acá, este es un estudio hecho en el encéfalo de ratón. Desde la parte central tiene que desplazarse las células hasta esta región cortical, bloqueando el sendero químico con sustancias específicas. Puede hacerse que no migre y que se queden ahí, de tal manera de que este ratoncito ya nace disfuncional completamente, porque las células, las neuronas que no migran, si se quedan en este lugar, no funcionan bien. Y esto es lo que vamos a ver, es lo que sucede también en neuropediatría. Si esto sucede a nivel del sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, la migración es por senderos químicos. Y los senderos químicos no solamente ayudan a que puedan viajar, sino que ayudan también a su diferenciación. Por ejemplo acá, en el caso de la célula progenitora de la cresta neural, vamos a ver que el LIF o el factor inductor leucocitario interviene para la migración y diferenciación en una célula, en una neurona sensitiva, aquella que viaja hacia el ganglio de la raíz posterior. El cambio del FGF2, que es el factor de crecimiento del fibroblasto 2, puede hacer que se desplace y que se diferencie en una progenitora, es una célula progenitora simpática. Y dependiendo de cuál es el sendero y tipo, como puede ser el factor de crecimiento neuronal, el NGF, puede hacer que se transforme en una neurona adrenérgica, o el factor neurotrófico ciliar para que se transforme en una neurona colinérgica, por ejemplo, tanto por el sistema simpático, parasimpático, entre otros. Si en cambio es el factor de la célula precursora, será para que se migre y se transforme en melanocitos. Y si son glucocorticoides, en célula cromafin progenitora y después la célula cromafin, la que está en la médula de la cápsula suprarrenal. Es decir, son senderos químicos. Y esto explica la distribución y finalmente la inducción de la formación de neurotransmisores diferenciados que pueden existir, por ejemplo, en este caso, el sistema simpático. Igual sucede obviamente para el sistema parasimpático, etc. Es decir, marca no solamente el destino, sino el tipo de célula en que se va a transformar. Para finalizar, esta es la última parte y pido su máxima atención porque esto le va a servir para el curso de neuroanatomía. Así que por favor, primero una pequeña estirada. Del otro lado. Si ustedes se cansan de estar sentados, yo me canso de estar acá. ¿Cómo lo paro? Los amigos que me llegan a mi mesa siempre de neuroanatomía, siempre los agarro con la cientología y de la base. Así que los que lleguen a mi mesa saben que tienen que saberme esto así. Y eso significa que en los primeros días de la práctica de mi mesa, bueno, si me trata, claro, ¿no? Si estoy con vida, van a tener asegurados una buena calificación, porque la nota se basa en eso. Así que por favor, máxima atención, porque no solamente sirve para eso, sino para todo el curso, perdón, para todo el segmento de neuroanatomía. Bien, entonces vamos a empezar con la médula espinal, que es el más simple y es el que lleva, comanda la diferenciación. La médula espinal es aquello que parte del nivel de la cuarta somita hacia la región caudal.
La médula, el neurotubo en términos generales, se constituye en esta forma, agrupándose dos capas dentro de ella. Una capa de manto internamente, en la cual se realiza la proliferación de la célula y se condensan son los cuerpos celulares o pericariones, y sus prolongaciones de los neuroblastos ya se transforman en neuronas. Las prolongaciones que van mielinizándose van a formar lo que es la capa marginal. Entonces lo primero que se va a ver, inclusive en la práctica con los cortes, es la formación de una capa del manto y una capa marginal. Esto tiene, y después la capa del manto, la parte ventral que está hacia la placa del piso, van a formarse las placas basales, y lo que están hacia la placa del techo o dorsal forman las placas alares. ¿Ok? Esto después en la médula desarrollada se conserva, de tal manera que la capa del manto se convierte en la sustancia gris, que no viene a ser sino la agrupación de los cuerpos neuronales, y la capa del marginal se convierte en sustancia blanca, ¿no?, que está alrededor, que son las fibras mielinizadas. Las placas basales se convierten en las astas ventrales o astas motoras, por eso se representa en rojo, porque van a tener células efectoras que tienen su axón para dar una orden. Y en cambio las placas alares se transforman en las astas sensitivas o astas dorsales, donde hay neuronas sensitivas a la cual llega la información y hacen un procesamiento. El surco limitante prácticamente desaparece en lo que se refiere a la médula espinal, y las demás estructuras lo estamos viendo, ¿no? La segmentación de la médula espinal no la podemos ver, podemos hacer cortes de la médula en diferentes formas y esto no se puede ver, pero una idea de segmentación la da que cada uno de los segmentos de la médula espinal va a tener su propia raíz anterior, la raíz posterior, y cada uno de ellos se une para formar el nervio raquídeo, de tal manera de que hay un correlato bastante aproximado entre el número de segmentos de la médula espinal con el número de segmentos de las vértebras, a excepción de la vértebra cervical, porque si bien hay 7 vértebras cervicales, existen 8 segmentos medulares cervicales. Si hay correlato después, 12 segmentos medulares torácicos o dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. ¿Okay? La regulación molecular de la diferenciación nerviosa de la médula espinal sirve para la médula, pero más o menos se correlaciona con lo que pasa después en el resto del neurotubo. Acá tenemos el tubo neural. Las partes del mesodermo adyacentes al mismo se condensan formando el mesodermo paraaxial, que va a formar en el futuro lo que es las vértebras y la musculatura paravertebral, musculatura axial, y la parte de la dermis y epidermis correspondiente. Va a haber una secuencia diferenciada de inductores. Por ejemplo, DMP4 y 7 ya hemos dicho que para que forme el epitelio, se transforme en el ectodermo en piel. Tenemos el SHH, producto de la notocorda. En un segundo momento vamos a ver cómo estas BMP4, proteína genética 4 y 7, y el SHH inducen cada una de ellas la formación de la placa del techo para lo que es el BMP4 y la placa del piso para el SHH, de tal manera que ellos son los que comandan después la diferenciación de las diferentes células que vemos ahí. Una tercera parte es
la activación gradual y por gradiente diferencial de las dos, del SHH, PMP4, y la intervención ya de una serie de sustancias como la activina, dorsalina, y en la parte delantera vamos a ver que persiste el SHH. Posteriormente vamos a ver la siguiente diferenciación, y vamos a ver cómo interviene ya una serie de sustancias como el PAX3 y 7, el NKX2.2 y 6.1, y entre otros más, de tal manera de que hay una secuencia ordenada y gradual para la inducción de las placas, la transformación de las células y la diferenciación final. Más o menos esto se da en todo el neuroeje. Y tanto es así de que los principales inductores es por la parte ventral, el SHH, en la parte dorsal, el PMP4. De tal manera de que los que están más próximas a la placa del piso tendrán cierta diferenciación, y las que están más alejados tendrán otra, porque la gradiente de concentración del SHH cambia, y de acuerdo a la gradiente es el tipo de célula que se forma. ¿Ok? Este también lo estamos viendo acá, un poco más claro, lo más próximo a la placa del piso tenemos mayor concentración de SHH, y lo que está más próximo a la placa del techo, PMP4. De tal manera que la diferenciación de neuronas motoras por una parte y sensitivas por la otra dependerá de la graduación de ambas flujos de mediadores. La posición de la médula espinal cambia. Inicialmente están tas con tas el segmento de la médula espinal con la vértebra. Esto es hasta el tercer mes de gestación. Sin embargo, ya a partir de ahí las vértebras empiezan a crecer, digamos, más rápidamente, y hay un, entre comillas, aparente ascenso de la médula espinal, y sus raíces se van elongando. De tal manera que en el quinto mes la parte inferior de la médula espinal va a estar por debajo, en el borde inferior de S1. En el recién nacido, en cambio, la parte inferior de la médula va a estar a nivel inferior de L3, y en el adulto ya va a estar por debajo de L1. De tal manera que existe una cisterna lumbar importante, llena de raíces y de microcéfalo raquídeo, en el cual se le puede realizar un procedimiento que se llama punción lumbar. Sirve para el diagnóstico de meningitis bacteriana, virales, metástasis leptomeningias y una serie de patologías más. Así como todo estudiante de medicina es vital que sepa atender un parto, que sepa tomar la presión, sepa sacar una muestra de sangre venosa, arterial, tiene que saber realizar una PEG. El reparo es la cresta ciliaca, que está entre el 4 y el 5. No la chuntan a la primera, pueden subirse un espacio más, pero por favor no se suban tanto hasta llegar a L1, D12, porque si no lo único que van a aspirar es la médula misma. Y eso no solamente le costaría la paraplegia al paciente, sino a ustedes un juicio y le quitan el título más que seguro. Por favor, los reparos son importantes. Ok, la orientación clínica de esto lo vemos aquí. Las fallas en el cierre del neuroporo posterior y de la función de las crestas neurales pueden dar una serie de patologías. La primera de ellas es la más simple, la denominada espina bífida oculta,
en la cual hay falta de fusión de los arcos posteriores de la vértebra. Las láminas, niña, ¿estás filmando? Ah, ya, muy bien, pues que estás comunicando con el novio, ¿no? Está bien. Ya, entonces, las láminas posteriores no se unen y no forman la apófisis espinosa, como lo estamos viendo acá. Y esta falta de inducción puede hacer que haya ciertos cambios a nivel de la piel, una hiperpigmentación, inclusive el crecimiento de pelo. Y el paciente es totalmente asintomático, ¿ok? En el segundo caso estamos hablando de un meningocele. Aquí hay falta total de la parte posterior, del arco posterior de la vértebra. Hay protrusión quística de la dura madre acompañado de piel. En su interior se encuentra líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí muchas veces el paciente no tiene manifestaciones neurológicas, pero tiene el bulto atrás que es necesario operarlo porque puede romperse y puede causar una infección. Además de que desde el punto de vista estético, funcional y todo, ¿no? El siguiente estadio de complicación es lo que se conoce como mielomeningocele, es decir, no solamente en este quiste, no solamente hay líquido, sino también puede haber médula o raíces. Generalmente en este caso es sintomático, la mayoría. Y por debajo de la lesión hay una debilidad, en este caso las piernas o paraplegia, hay alteración del tono, disminución, hay hipotonía, hay alteración de los reflejos con hiporreflexa o arreflexa, alteración esfinteriana, alteraciones tróficas de los pies, es decir, una desgracia completa de lo que estamos viendo con los mielomeningocele. Y el extremo de lo malo viene a ser la mielosquisis o raquiesquisis, que es la falta de fusión de los arcos de las crestas neurales, es decir, el sistema nervioso se quedó en formación de placa. ¿Okay? Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver si aparece, que está más lento. Cuando existen estos tipos de alteraciones, hay contacto de líquido cefalorraquídeo con el amnios, con el líquido amniótico. Entonces, la alfa-fetoproteína, que es una proteína que se forma en el hígado del feto y que interviene en múltiples funciones durante la vida fetal, entre ellos transportar oxígeno, entre otras cosas, después tiende a disminuir hasta desaparecer, pero cuando existe aumento, quiere decir de que existe, muy seguro que existe alguna lesión y puede manifestarse, ya sea por una amniocentesis o a nivel de la sangre de la mamá. La ecografía puede darnos luces. Acá, por ejemplo, este es un feto y acá tenemos un quiste que podría corresponder a un meningocele. En esta otra ecografía se ve de manera extraordinaria lo que es un meningocele. Una vez de que el niño nace, podemos apreciar una serie de cambios. Por ejemplo, aquí lo único que se ve es un mechoncito de una piel un poquito hiperpigmentada, un mechoncito en la zona que corresponde a la falta de fusión del arco posterior de la vértebra. A veces ni siquiera esto hay, y es un hallazgo de rayos X, un paciente que tiene una lumbalgia mecánica, un golpe, se toma una radiografía y le encuentran eso. Por lo demás, asintomático. Acá, como podemos ver, la niña conserva la fuerza, el tono muscular adecuado. Hasta podríamos decir que se ve un tanto coquetona, ¿no? Bueno, por lo menos es única, no van a encontrar jóvenes, no van a encontrar otra niña así, no la van a encontrar. Así que bueno, pero por lo demás es funcional. En cambio, en este caso podemos ver ya un meningocele. Hablamos meningocele porque el tono se encuentra bien, los músculos se encuentran bien, no hay afección,
En este otro caso parecido, acá estamos viendo una raquitis, es un feto, una timor. En esta otra diapositiva que vemos ahora, ya vemos una lesión mucho más intensa, y lo pongo para que vean cómo el tono y la fuerza en los miembros superiores se encuentra bien, es un buen tono. En cambio acá, fíjense, el tono está, los miembros están hipotónicos, están plégicos, hay una paraplegia, deformidades, alteración de sensibilidad y alteración esfinteriana, es decir, un problema completo. La cirugía, desde el punto de vista para evitar infecciones, desde el punto de vista estético, mejor manipulación, pero recuperación no hay, definitivo. La etiología de este tipo de anormalidades son múltiples, muchas veces multifactorial. Pueden haber factores nutricionales, vitaminas, deficiencia de ácido fólico, fármacos como el ácido valproico, que es un anticonvulsivante, y que hay un mayor porcentaje de espina bífida en pacientes que reciben, madres gestantes que reciben esto. Experimentalmente se ha visto que la hipertermia, acá es hipertermia, vamos a cambiar, hipervitaminosa y alorrenato de la membrana nasal son cuestiones que pueden alterar y manifestarse en esa forma. La siguiente parte que debemos de ver es lo que es el mielencéfalo, que es la parte más caudal del romboencéfalo y también la más caudal del encéfalo en sí. Está por detrás del romboencéfalo y delante de la médula espinal. Considerando como base, el mielencéfalo se transformará pues en bulbo raquídeo, que lo estamos viendo acá, el cual es una parte fundamental porque es la vía de paso de múltiples vías que suben y bajan hacia la corteza cerebral, hacia la médula, y es el asiento de múltiples núcleos de nervios craneales. Si tenemos el neuroeje, el neuroeje básico, vamos a ver de que se comporta parecido a la médula espinal, solamente que la placa del techo se alarga, se elonga, se adelgaza y se abre en B, de tal manera que el surco limitante que desaparecía en la médula espinal acá se conserva, y ese límite claro, que lo vamos a ver en neuroanatomía, el límite claro entre lo que son los núcleos motores provenientes de las placas basales, de los núcleos sensitivos provenientes de las placas alares, de tal manera que se puede ver la distribución. También es válido aquí para observar cómo de las placas alares se forma el núcleo olivar, que es un núcleo importante y que da la forma del bulbo y que interviene en lo que son el sistema cerebeloso. Pero esas funciones ya se ve el próximo ciclo. Acá estamos viendo lo mismo, solamente que una distribución un poquito más secuencial. Los núcleos se distribuyen en bandas o columnas que son funcionales. Por ejemplo, la columna más medial de la parte motora, tenemos la columna eferente somático, porque va a originar axones que van hacia la musculatura somítica, en este caso el de la lengua, musculatura somítica voluntaria, y está dado por el núcleo del hipogloso a nivel central y el 12º nervio. La siguiente columna es el eferente visceral especial. Aunque es, entre comillas, dice visceral, no es para músculos involuntarios, sino también son para músculos voluntarios. Lo que pasa es de que estos músculos no tienen un origen somítico, sino tiene desde parte de los arcos faringeos, en este caso tercero, cuarto y sexto. De tal manera que este eferente visceral especial es para el núcleo ambiguo y tiene que ver con el 9º, 10º y 11º nervio.
para los músculos que estamos viendo acá, que son músculos voluntarios, pero a pesar que son músculos voluntarios estriados, son originarios de los arcos faringios, por lo que se conocen con un nombre de visceral especial. La siguiente columna es el eferente visceral general. Es para el núcleo dorsal del vago, que va a generar el 10º nervio para los órganos tóraco-abdominopélvicos. ¿Ok? Todas estas células son motoras y eferentes. Hacia la parte lateral, proveniente de lo que es las placas alares, vamos a ver que primero tenemos el aferente visceral general o núcleo sensorial dorsal, que viene a ser el núcleo para las aferencias viscerales, la viscerosepción, y que van a llegar por el 9º nervio y el 10º nervio, por los dos, a este núcleo, y que trabaja en paralelo con el núcleo dorsal del vago. La sensibilidad visceral, su procesamiento y la respuesta. La siguiente columna es el aferente visceral especial. El aferente visceral especial se refiere a las papilas gustativas que están en la lengua para el gusto, y aquí se distribuye en 3 nervios. Este es el núcleo gustativo que está en el bulbo para el 7º, 9º y 10º nervio. El 7º nervio, 7º bis, es para los tercios anteriores de la lengua. El 9º nervio glosofaringeo para el tercio posterior de la lengua, y el 10º o vago para la parte de la epiglotis, con sus respectivas papilas gustativas. Más externamente tenemos la columna aferente somática para el 5º nervio y el 7º y el 8º nervio. El 5º nervio, por medio del núcleo, el 5º nervio es el trigémino, y en este caso en el bulbo tenemos el núcleo trigeminal espinal para la sensibilidad epicrítica protopática termoalgésica de la cara. ¿Ok? Vamos a ver que el mismo 5º nervio va a tener su núcleo en la protuberancia y otro núcleo a nivel mesencefálico. Pero este núcleo trigeminal espinal es para la sensibilidad termoalgésica de la cara. En cambio, para el 8º nervio tenemos 2 grupos. Primero tenemos el núcleo coclear ventral y dorsal para la audición, y que va por el 8º nervio, y también para los 4 núcleos vestibulares, superior, inferior, lateral, y el núcleo medial para la parte del equilibrio, y tiene también aferencia por el 8º nervio. De esta manera podemos ver la majestuosa distribución de las columnas con sus funciones, pero que tiene un origen embriológico. ¿Ok? Acá teníamos el núcleo olivar, que ya les dije que era proveniente de las placas alares. Otra cosa que es importante que vean es acá tenemos el techo del bulbo se ha elongado tanto que forma ahora el techo del 4º ventrículo. Este es el triángulo inferior del 4º ventrículo. Ahora vamos a revisar el metencéfalo. En el metencéfalo es la vesícula siguiente que está entre el mielencéfalo y el mesencéfalo. El metencéfalo originará lo que es la protuberancia y el cerebelo. Acá tenemos la protuberancia. Partiendo siempre desde la base, vamos a ver que al igual que en el bulbo, la placa del techo se elonga, se abre en B y forma, más o menos de manera similar a lo que hemos visto en el bulbo, la distribución de los grupos eferentes motores y aferentes o sensitivos, con su surco limitante entre ambos. La placa del techo también forma los núcleos del puente, que son múltiples núcleos que te dan la forma de la protuberancia.
una forma majestuosa que parecen los senos de una bella dama, por ejemplo, lo están viendo de acá al lado. Pero ¿por qué? Porque está lleno no de glándulas mamarias, sino llena del núcleo del puente, y eso sirve de posta para la vía frontoponto cerebelosa y temporoponto cerebrosa, para el neocerebelo, que lo vamos a ver bien en neuroanatomía, pero proveniente de la placa del pecho. Aquí vemos esto mismo, un poco más simple, no está complicado como en el bulbo. Tenemos una columna interna, igual, eferente somático para músculos somíticos, en este caso el sexto nervio o motor ocular externo. Para el recto externo tenemos el eferente visceral especial para músculos voluntarios, pero de origen de los arcos faringios. Quinto y séptimo nervio, el quinto nervio o núcleo trigeminal, el núcleo motor trigeminal para la musculatura de la masticación, y el núcleo del facial para la musculatura de la expresión, ambos voluntarios estriados, pero se le denomina eferente visceral general por el origen embriológico diferente. Y la tercera y última columna es el eferente visceral general, que vienen a ser ya núcleos que están ahí, como el núcleo salival inferior, núcleo salival superior, que tiene que ver con el séptimo y el noveno nervio, relacionados con las glándulas sublinguales, la glándula parótida, entre otras más, pero vienen a ser parte del parasimpático. Externamente es mucho más simple, solamente tenemos la columna aferente somática para el quinto nervio o trigémino. En este caso es el núcleo trigeminal principal, que es para la sensibilidad epicrítica y propioceptiva de la cara, a diferencia del otro núcleo que hablamos de la termorgesia, porque verán en neuroanatomía que para el cuerpo funciona igual. Lo que es para la sensibilidad termorgésica, los núcleos están en el asta posterior de la médula espinal, y para la epicrítica y propioceptiva están en el bulbo, en los núcleos de Bol y Burgers. O sea, esto que es diferente también se conserva acá. Estamos viendo la elongación del techo para formar el techo del triángulo superior del cuarto ventrículo. Este es el piso del cuarto ventrículo, triángulo superior. En el bulbo sucede lo mismo. Acá estamos viendo la formación del labio rómbico que se tiene desde el metencéfalo. ¿Ok? Esto lo vemos posteriormente. Aquí, disculpen, un poquito antes, acá, ya. Aquí estamos viendo cómo estos músculos de eferente visceral especial están dados por el primer arco faríngeo y el número 2, para los músculos respectivos. ¿Ok? Apréndanselo bien. Mi abuelita, vamos a ver esto. Vamos ahora a hablar del cerebelo. En el cerebelo es un órgano del sistema nervioso extraordinario que apareció filogenéticamente en los cordados. Ellos se desprendieron de las rocas y empezaron a desplazarse en el mar. Este desplazamiento hizo de que la necesidad de desarrollar unos órganos especiales para que ellos se puedan ubicar bien. Son pequeños giroscopios que están dentro del oído interno. Estamos hablando de la mácula, de la mácula del utrículo hexáculo para las aceleraciones lineales, y de las ámpulas de los conductos semicirculares para las aceleraciones angulares. Y esto apareció con el cerebelo. El cerebelo se formó gracias a esto. Y estamos hablando del arquicerebelo, que apareció en los peces, porque le permitía orientarse y que era arriba, abajo, adelante, atrás, y hacer aceleraciones para poder cazar a su presa y alimentarse, o huir del depredador y no ser presa. Posteriormente, cuando los peces evolucionaron y se convirtieron en batrazos y después en reptiles, tuvieron que desplazarse en tierra firme. Entonces tuvieron que desarrollar músculos antigravitatorios,
Y esta fuerza antigravitatoria, este tono muscular lo da el paleocerebelo, que es una segunda evolución cerebelosa. Posteriormente ya aparecieron los homínidos y finalmente el hombre, que desarrollaron una serie de movimientos finos con la mano para poder conversar. Se requiere una fineza de contracciones adecuadas y coordinadas de una serie de músculos para poder realizar. Y esto es el neocerebelo. De tal manera que toda esta estructura maravillosa desde el punto de vista embriológico repite lo mismo. Lo mismo que se dio filogenéticamente en millones de años, desde que aparecieron los peces hasta nosotros, se repite cada vez que existe un futuro ser humano en formación. El cerebelo se forma a partir de la quinta, sexta semana, desde el rombómero 1. El rombómero 1 es el que forma el cerebelo, y el rombómero 2 al 6 forma el resto de la protuberancia. Entonces el rombómero 1 prolifera hacia atrás y va a formar lo que se conoce como el labio rómbico, que se encuentran aquí, ¿okay? En la quinta, en la sexta semana. Posteriormente esta proliferación sigue, y en la octava semana los labios rómbicos se encuentran en un encuentro feliz para formar lo que se conoce como la placa cerebelosa. Y la primera estructura embriológica que se forma es el nódulo y el flóculo en sí, que no viene a ser sino el arquicerebelo, que primero apareció en los peces. O sea, como ven, embriológicamente se repite lo mismo que se veía a nivel filogenético. Esto ya es en la 12ª semana. Posteriormente vamos a ver acá cómo digamos, secuencialmente en la octava semana, al igual que sucede en el neurotubo, hay una capa del manto, donde se acumulan los núcleos de la célula, los cuerpos de la célula, y una capa marginal, donde están los axones mielinizados. 4 semanas después ya están apareciendo una serie de migraciones de células de neuroblastos de la capa del manto para formar las células de Purkinje, que son las únicas células por las cuales el cerebelo da las órdenes, y son las únicas células que tienen axones que salen del cerebelo. Después hay otras migraciones más para constituir ya en la 13ª semana la formación de las primeras folias cerebelosas, y en la 15ª, mucho más claro, ya aparece lo que es el núcleo, los núcleos profundos, ¿no? En este caso, el núcleo dentado corresponde al neocerebelo, pero el paleo y el arqui también tiene sus propios núcleos. La corteza cerebelosa se distribuye ya en el 6º mes, se puede ver claramente las 3 capas: la capa de células granulares, la capa granulosa interna, la capa de células Purkinje, la capa granulosa externa, y la distribución de las diferentes células dentro de él. El siguiente segmento es el mesencéfalo. El mesencéfalo está por delante del metencéfalo y por detrás del diencéfalo. El metencéfalo va a formar lo que se conoce como mesencéfalo propiamente dicho, pero hay una diferenciación, aunque tenga el mismo nombre. Aquí vamos a ver de igual forma, como habíamos visto, las placas basales van a formar los núcleos motores, además de lo que es el núcleo rojo, la sustancia negra. Dos estructuras fundamentales. A ver, es esa línea que está allá. Tú, mira, tanto conversas. Tú ¿qué haces? Tú misma, por favor, estate atenta. Estás ahí coqueteando, ¿qué estás haciendo? Entonces, niña, atiende. ¿Qué estás volteando acá? La pizarra se encuentra acá, no se encuentra atrás. Niña, por favor, no te engañes. No creas que vas a poder entender lo que yo digo si no estás atenta. El ser humano, neurofisiológicamente, por neurociencia le digo con experiencia,
es imposible que cognitivamente tenga dos fuentes de atención y dos funciones en simultáneo. No lo puede hacer. Se centra solamente a uno, no puede hacer dos funciones a la vez. Lo único que pueden hacer, y creo que todos lo hacemos muy bien, cuando vamos al baño y defecamos y misionamos en simultáneo. Pero creo que después de eso, no se engañen. No crean que porque están ahí sentados calentando el asiento y ahí están de ahí mirando y conversan, van a entender. No van a entender. Porque están ahí y están pensando en los pajaritos, tampoco van a entender. O están ahí y están mandando WhatsApp. Es imposible, no hay manera. No son la excepción, lamentablemente, son seres humanos más, como todos nosotros. No son gente privilegiada, no somos. Necesitamos atención plena. Así que, por favor, presta atención. Entonces aquí, las placas basales van a formar esas estructuras importantes como el núcleo rojo, sustancia negra, además de los dos núcleos motores mesencefálicos que los vamos a ver ahora. Aquí estamos viendo lo que son estos núcleos rojo y sustancia negra relacionados con la vía extrapiramidal para la iniciación y el control de los movimientos. En cambio, las placas alares van a formar lo que son los colículos o tubérculos cuadrigéminos. La parte central va a convertirse en conducto, acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Acá vemos que la organización de núcleos es mucho más simple, pues en buena hora. Tenemos el eferente somático, nuevamente eferente somático para los músculos somitómeros, en este caso el tercer nervio motor ocular común para el recto superior, recto inferior, recto interno, oblicuo menor y elevador del párpado superior. Y el núcleo patético del cuarto nervio debajo del primero para el nervio troclear o llamado también patético. Por otra parte tenemos otro núcleo que es el eferente visceral, que es uno de los núcleos parasimpáticos. En este caso, el núcleo de Edinger-Westphal, que está aquí, y que forma parte del complejo y que sirve para la meiosis, ¿okay? Para la meiosis, que es involuntaria, ¿no? Claro. A nivel del mesencéfalo se divide en un pie donde pasan las vías piramidales de ambos lados y la fronto y temporopontos cerebelosas. Tenemos una calota en medio donde están los núcleos y el único que tiene techo en sí es el mesencéfalo. Protuberancia y bulbo solamente tienen calota y pie. Y aquí vemos la diferenciación. En la parte posterior, esta es la parte ventral, pero en la parte dorsal podemos observar lo que le decía, los colículos superiores y los colículos inferiores. Colículos o tubérculos cuadrigéminos. Los superiores para los reflejos oculares y los inferiores para los reflejos auditivos. A ver. Entonces, gracias a todo esto que hemos estado revisando, podemos ver la majestuosa, armónica y bella distribución de todos los núcleos de los nervios craneales que están en el tronco cerebral, y ustedes lo van a tener que saber uno por uno: localización, función, inervación, relaciones, etcétera, etcétera. Tienen que saberlo todo. Van a conocer, chicas, este núcleo lo van a conocer más que a su novio. Jóvenes, ustedes van a conocer más que a su chica. El próximo ciclo, no sé, ya saben. Una aplicación clínica, orientación clínica de esto sería una exploración que podemos hacer en la cabecera del paciente. Aquí, para explorar los desplazamientos del ojo. El desplazamiento en sentido horizontal hacia un lado, podemos observar el recto externo del ojo izquierdo para el sexto nervio y el recto interno para el tercer nervio del otro ojo.
En sentido inverso, para el otro extremo, es exactamente opuesto. La mayoría de los médicos cuando examinan mal, porque piden que el paciente mire hacia arriba o mire hacia abajo. Cuando hacen esto, son dos músculos que se suman y no pueden diferenciar cuál de ellos es el que funciona bien o funciona mal. De tal manera que la exploración tiene que ser en cruz. Mirando, por ejemplo, hacia la izquierda y hacia arriba con el ojo izquierdo, examinaremos el recto superior, que es del tercer nervio. En cambio, en el lado derecho, evaluaremos el oblicuo inferior, que es para el tercer nervio. Para el otro lado, hacia la derecha y hacia arriba, estará exactamente inverso. Cuando miramos hacia abajo y hacia la izquierda, evaluaremos por el ojo izquierdo el recto inferior para el tercer nervio y el oblicuo superior para el ojo derecho. Cuando miramos hacia abajo y hacia la derecha, es exactamente lo opuesto. De tal manera que cuando hago una exploración y alumno que caiga en el INEM y yo lo vea explorando hacia arriba y hacia abajo, yo le mando una bofetada de ida y vuelta, porque eso no está bien, tiene que ser así. Y la base, se lo estoy explicando ahora, tiene un sentido racional, porque a veces hay debilidades que no se aprecian claramente. ¿Y qué es lo que hacen? Que lo vean los oftalmólogos. Pues ustedes lo pueden ver, no es complicado. Una vez que lo diagnostican y hacen su elegante diagnóstico, pueden pedir una ayuda adicional, pero ya pueden tener una mejor orientación. El siguiente segmento es el diencéfalo. El diencéfalo es una estructura que está rodeada totalmente de la vesícula número 2, rodeada totalmente por la vesícula 1, de tal manera que la separación entre uno y otro es complicada. Forma un solo, por lo tanto ambos se llaman, todos juntos se llama el cerebro. Para el diencéfalo lo que participan, según los libros de texto, es básicamente las placas alares. Las placas alares es lo que formará el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo y el metatálamo. Le digo los 5 porque los 5 generalmente se ponen en los libros de neuroanatomía. Sin embargo, el metatálamo es parte del tálamo, por lo tanto deberían de estudiarse estos primeros 4. Pero todas las partes del diencéfalo aparentemente son formadas por las placas alares solamente. Acá vemos dos momentos embriológicos. A la 7ª semana tenemos el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo de un tamaño más o menos similar. Sin embargo, ya una semana después el epitálamo se reduce, el tálamo crece tremendamente y el hipotálamo también ocupa una situación privilegiada. En el diencéfalo se encuentra la glándula hipófisis. Esta glándula hipófisis tiene un doble origen, podemos ver cómo en la 3ª semana ya hay los esbozos. Desde el estomodeo crece lo que se conoce como la bolsa de Rathke, y desde el neuroepitelio en el infundíbulo del diencéfalo crece una prolongación que va a tener una feliz unión en la 5ª semana para posteriormente constituir lo que originario del neuroepitelio del infundíbulo a la neurohipófisis y originario de la bolsa de Rathke desde el canal cráneo-faringio, la adenohipófisis. Aquí podemos apreciar la formación de ambos, la neurohipófisis y la adenohipófisis. La estructura, en fin, ya es cuestión de anatomía. Y aquí vemos la unión entre lo que es la prolongación del estomodeo y con la unión del infundíbulo que viene desde el piso del diencéfalo. ¿Okay? Pueden existir anomalías, como es un desplazamiento, pueden haber ciertas alteraciones. Cuando no hay una buena migración, ya les dije que cuando las células no llegan a su destino,
no funcionan bien y peor aún, pueden tener una transformación maligna, como en este caso el craneofaringioma. El craneofaringioma es un tumor frecuente en niños que abarca toda la región del hipotálamo y la glándula y todo esto. El tratamiento es generalmente con cirugía, radioterapia, los pacientes tienen secuelas, etcétera, etcétera. Y esto es debido a la mala migración. Otra cosa que podemos ver también son quistes de la bolsa quiste de Rath, que también es un hallazgo clínico. Para finalizar, en esta primera parte es el encéfalo. En la primera parte es el 98%. La segunda parte es el 2%, así que tranquilo, no se angustien. Entonces vean acá cómo la vesícula número 1 se expande tremendamente, rodea a la vesícula 2 y se une. De esta manera que separarlo se puede hacer, pero es complicado. Aquí vemos la secuencia de esto. Vemos, por ejemplo, aquí en la semana 7 un pequeño casquete mínimo que corresponde a la vesícula número 1. Una semana después ya se ha desarrollado bastante, poco a poco va rodeando el encéfalo y ya se ven los esbozos del bulbo olfatorio, lo que es el lóbulo occipital. Y 2 semanas después, 10ª semana, ya se puede ver el lóbulo frontal, parietal.